es esto, Katy? Después de AC/DC es lo más fuerte que escuché en mi vida. No. ¿Qué Bueno, hace? justamente, es una de las muestras, viste, que demuestra que Belo Horizonte produce cosas de una diversidad tan grande como imprevisible, ¿no? Yo vengo en los últimos programas hablando del Club de la Esquina y de cosas que son muy light, y de repente les traigo esto. Hola Beba, hola Connie, Katy. hola Martín y gente amiga de La Cordial. Hola, amigo. Aquí estamos hoy con algo muy, muy particular, así, con una cosa muy fuerte que es la banda Sepultura. Sepultura es una banda de thrash. Pero Ahí claro vamos, que sí. sí. Ya sabemos de qué Es una hablamos. banda pues es una banda de thrash metal, creada en el 84 aquí en Belo Horizonte por dos hermanos, Max y Igor Cavalera. Y bueno, claro, resulta que la sonoridad de estos muchachos, de estos adolescentes en esa época, llamó muchísimo la atención muy, muy, muy tempranamente, porque en poquísimo tiempo se transformaron, ahí, aún siendo muy jóvenes, en una de las bandas más importantes del thrash metal y del death metal, ¿no? Es un tipo de heavy mucho más pesado que el propio heavy metal, ¿no? Ahora Sepultura, digamos, pero, Cachi, Sepultura sale un poco de la línea de los desconocidos, porque esta es una banda mundialmente conocida, ¿no? Exactamente, y justamente lo que llama mucho la atención fue esa proyección tan rápida que tuvieron y cómo es que se transformaron en una de las bandas que vendió más discos de esa modalidad musical, de la historia de la música del thrash metal, ¿no? Justamente lo que llama mucho la atención es que es un grupo que comienzan con adolescentes, chicos, así de muy jóvenes, que influenciados así por el heavy, por esa onda que en esa época se escuchaba. Obviamente ellos no son los primeros a hacer ese tipo de música, pero sí los primeros a darle un ropaje nuevo, que fue justamente lo que catapultó esa forma musical y los puso dentro de una modalidad musical justamente en el pico de la pirámide, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque mezclaron las raíces rítmicas, afro-brasileras o de otras culturas. Estos tipos han grabado con bandas de batuque acá, como por ejemplo La Timbalada de Carlinhos Brown de Bahía, que justamente canta ese tema que estábamos escuchando ahora junto con ellos. Y han mezclado, qué sé yo, bandas de percusión japonesa, por ejemplo, junto con lo que ellos hacen, y le han dado una cara nueva. Han grabado junto con los indios en el Xingu, en Amazonas, por ejemplo. Han tomado las bases de música indígena y lo han transformado en eso, y eso llamó muchísimo la atención y los proyectó de una forma impresionante. Yo les leo así porque además de esa nueva modalidad dentro de una cosa que ya existía, vienen también con un tipo de letra muy, muy bien encajada políticamente. Entonces, por ejemplo, Recusa y Resista se llama uno de los temas, que es el que vamos a cerrar. Dice lo siguiente: caos después de Cristo, tanques en las calles, confrontando a la policía, sangrando plebeos, multitud furiosa, quemando autos, derramando sangre, se inicia. ¿Quién irá a sobrevivir? Caos después de Cristo, ejército en el cerco, alarma total, estoy cansado de esto. Dentro del Estado la guerra es creada, tierra de nadie, ¿qué mierda es esa? Recuse, resista, recuse, ¿no? Desorden desencadenada. O sea, no vinieron a decir cualquiera, vinieron con cosas que tienen que ver con un lenguaje de cuestionamiento político mundial,
¿no? Entonces, además de sus características, de mezclar sus cosas culturales de raíz con un tipo de heavy metal muy pesado, traen también una poesía, un texto muy bien encajado políticamente a nivel mundial. Entonces eso también los proyecta para tener un alcance más grande, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que estaba diciendo al inicio, de que Sepultura es una banda de heavy, ¿no? de thrash metal criada en el 84 por dos hermanos, que son Max y Igor Cavalera, que curiosamente hoy no están más en la banda, combinando esos estilos y mezclando esas raíces, se ganaron el respeto y fama de ahí en la década del 90, con discos que se transformaron en influencia de otras bandas mundiales, como por ejemplo una banda que a mí me gusta, que es el System of a Down, por ejemplo, que tienen cosas parecidas, así momentos musicales que son parecidos con lo que estos tipos hacen, y obviamente han influenciado la música de muchísimas bandas aquí en Brasil y en todo el mundo, ¿no? Pero la banda pasó por algunas transformaciones. Claro, porque originalmente nacen con los Calaveras, que eran una especie de mito, son una especie de mito del thrash brasilero, ¿no? Son los hermanos Cavalera, Igor y Max. Con Max, después de algunos años, con muchísimo suceso, con más de 50 millones de discos vendidos, tuvieron un palo con la mujer de Max porque era la empresaria, y los otros tres, el propio hermano se quejaba de que la empresaria le daba más destaque a Max, y bueno, ahí se armó se dieron un palo ahí entre ellos. Terminó saliendo el primero salió Max, y después de algunos años salió Igor, y quedó Andrea Kisser y el bajista, que es el que está en la banda desde el principio. Pero vos sabés que hay un músico que se llama Jairo Guedes, que yo lo vi hace pocos días tocando antes de la cuarentena. Fue el show más reciente que vi, y lo vi a Jairo Guedes tocando, que fue el primer guitarrista de la banda antes de que entrase Andrea Kisser, que es el actual guitarrista y que fue, claro, es el que hace la carrera junto con ellos, ¿no? Sí. Y tuvieron algunos cambios ahí, durante algunos años fueron cambiando algunos músicos, pero digamos que la base ahí entre el bajista y el guitarrista permaneció. Y después invitaron a un vocalista americano, que se llama Derek Green, que es un vocalista que hace más o menos lo mismo que hacía el Max Cavalera, ¿no? Y bueno, ya como decía, vendieron más de 50 millones de discos, han ganado varios discos de oro, de platina, en Francia, en Australia, en Estados Unidos, en Brasil. O sea, los discos se han proyectado de una forma medio imprevisible, yo supongo, al inicio, ¿no? Porque esto surge así, en un barrio de Belo Horizonte, y de repente una productora local los contrata, y de la noche a la mañana los tipos se proyectan de una forma que medio increíble, así. Pero claro, porque tiene esas características muy fuertes del thrash metal, y con esas influencias. Y bueno, justamente lo que quería decir es que fíjense cómo Belo Horizonte produce cosas que van desde el Club de la Esquina, con Milton Nascimento, con Los Borges, por ejemplo, con Beto Guedes, que ya se los presenté, o a estos chicos que les presenté la semana pasada, de J Quest, que hacen una música medio danzante, disco, qué sé yo, a cosas como lo que hacen estos tipos, que es el otro lado de la línea, ¿no? Es exactamente lo opuesto a toda esa cosa melódica, ¿sabes? Medio cariñosa, medio amorosa. Y estos pibes vinieron, bueno, con toda esa energía
bestial que se escucha en la música, y que claro, no es un tipo de música que vos te levantás a las 7 de la mañana y pones Sepultura para escuchar, ¿no? Porque obviamente es un tipo de cosa que yo particularmente no tengo hábito de escuchar. Conozco algunas canciones, así a punto de poder más o menos presentárselos, pero no es un tipo de música que yo me levanto a las 7 de la mañana, en cuanto me tomo un mate, cuando consigo yerba mate acá, y me pongo a escucharlo, porque obviamente no es el tipo de música para ese tipo de dinámica, pero sí hay legiones de fans que lo siguen y que yo creo que deben hacer eso, se deben levantar a la mañana y deben poner esos temas y ya deben volarse la cabeza desde temprano. Pero, bueno, así, pero digo, si está con un detalle, sí. con un detalle importantísimo, la legión de fans es tan, pero tan fuerte y tan importante que llegaron a influenciar decisiones como, por ejemplo, que pudieran presentarse en el Rock en Rio del 91, si no me equivoco, un poco más adelante, porque los productores del Rock en Rio no querían que participaran justamente por el miedo que les provocaba una banda que tiene toda esa fuerza, y imagínate eso con 100.000 personas adelante tuyo, puede desatar cualquier caos, ¿no? Pero los fans hicieron no sé cómo se dice en castellano, un abaixo-assinado, juntaron firmas para obligarlos a los productores a contratar a Sepultura, y se presentaron, obviamente que no hubo ningún problema, fue un super show histórico, ¿no? Mirá, a mí me cuesta escuchar Sepultura, me parece muy fuerte, lo confieso, tiene que ver con mi propia sensibilidad. Lo intenté varias veces, muchos amigos míos lo escuchan, pero es cierto que cuando vos, lo que nos pasó hoy, entrás a escucharlo desde la filigrana, digamos, recordemos que esto que escuchamos al principio empieza con una especie de ruido gutural, después sigue con un poquito de pequeña, es como que van sumando percusión y termina con esos bombos tremendos y aparece después la guitarra. Es cierto que es una mezcla de sonidos muy, muy, muy rico. Pero yo confieso, a mí las veces que lo intenté, a mí Sepultura puedo aguantar dos temas. Después me resulta invasivo, demasiado invasivo sonoramente. Pero bueno, para gustos no hay nada escrito. Lo que yo sí quiero decir es que también hay un quilombo político entre ellos, ¿no? Porque Bolsonaro alguna vez dijo que le gustaba Sepultura hasta que llegó el negro. Dijo que el error que había cometido Sepultura es haber sumado un negro a la banda. Digamos, y Sepultura tiene una mirada política muy, muy dura contra el bolsonarismo, mientras que los hermanos Calavera, con ese discurso más bien religioso, nunca han terminado de decirse, porque como odian a la política y son tan religiosos, ¿no? A veces se ponen en el lugar del antisistema también. Es raro. Sí, mira, interesante, un dato que, por ejemplo, que no lo manejaba, pero sí, lo que sí de hecho es que hay toda una cuestión religiosa entre ellos, que siempre fue muy fuerte porque ellos son judíos. El Andreas Kisser es judío, no sé si los hermanos Cavalera son, pero así, por ejemplo, algunos de los temas hablan justamente de las divisiones ahí, viste, Palestina, todos esos quilombos políticos y religiosos que hay en Medio Oriente, y eso viene mucho en sus canciones también. Ese dato que me pasaste no lo conocía. Sí, no te miento, no te miento, lo estaba chequeando recién porque quería saber cuál es la relación con los Calaveras. Se odian mutuamente, pero los Sepulturas son claramente antibolsonaristas y los Calaveras están ahí en una actitud medio... Bueno, son las propias diferencias de los grupos que se terminan peleando por cualquier cosa, ¿viste? Después se terminan tirando... Sí. Eso tiene más que ver con el ego que con la política. Una corrección, que no es Calavera, es Cavalera. Cavalera, bien digo yo. Cavalera. Bien, mal digo yo. Cavalera, bien dice usted. Así que bueno, o sea, creo que lo que me parece muy interesante es presentarle Sepultura por esa cuestión de ver la diversidad musical que se produce aquí en Belo Horizonte, que la diversidad musical que una ciudad como metropolitana, como es Belo Horizonte, tiene la capacidad de producir cosas tan pero tan diferentes, y eso no pasa solamente en la música, eso es una cosa que pasa en el arte en general.
Acá hay grupos de teatro, por ejemplo, como el grupo Galpón, que es un grupo de teatro callejero con los cuales tuve la suerte de trabajar durante un par de años. Es un grupo que marca un estilo único, incomparable en la historia de Brasil y que influencia el teatro a nivel nacional. El grupo O Corpo, por ejemplo, que es un grupo de danza contemporánea, hace una cosa que es única y exclusiva de acá y también influencia no solamente Brasil, sino el mundo con su danza. Entonces, es curioso porque acá hay una diversidad cultural increíble y impactante por su dimensión y por su capacidad de influenciar otros artistas, tanto de Brasil cuanto del mundo. Belo Horizonte, Minas Gerais, tiene un poco esa característica de ser un lugar, de ser un calderón de culturas que trae cosas siempre muy bonitas y muy interesantes y muy diferentes entre sí. Cacho, de verdad es un placer tenerte cada martes, ¿eh? Así que Bueno. ahí estamos viendo la declaración de Bolsonaro que dice, Bolsonaro dejó de gustarme Sepultura cuando ficharon al negro. Vaya, Y vaya, sí, vaya nazi. un tipo racista como él, no hay duda de que diría algo como eso, ¿no? Claro. Cacho, te mando un abrazo. Bueno, les mando mucho cariño y semana que viene estamos por aquí de nuevo. Un abrazo grande a todos ahí. Chao, chao.